Pues bien, hermanos, vamos a la parte de la meditación de la palabra. Como siempre les solicito, y bueno, desde el principio el culto así tiene que ser, que quite todas las distracciones que haya alrededor de usted. Quizá apagar algún aparato que tenga por ahí, que le distraiga, concentrarse en la expresión de la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener esta lectura que está en Mateo capítulo 6 y en estos versículos 9 a 15. Mateo 6, 9 a 15. Dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hermanos, hemos estado reflexionando sobre este capítulo número 6, que es parte de una gran serie del Sermón del Monte. Ha sido muy edificante estar hablando de los hábitos espirituales, o como lo hemos llamado, hábitos de justicia. Estos hábitos de justicia o hábitos espirituales tienen que ver, como ya lo mencionamos varias veces, con la limosna, con la oración y con el ayuno. Pero, aun y cuando conocemos los términos, y no solamente los términos, sino conocemos cómo hacerle, o hemos aprendido a lo largo de la historia o de nuestra tradición cristiana cómo hacer estas cosas, y las hacemos con cierta frecuencia o con mucha frecuencia, sí viene bien que nosotros tengamos una instrucción directa de la Biblia, muy particularmente del Señor Jesús, acerca de cómo Él establece que debe de hacerse estos hábitos de justicia, estos hábitos espirituales. Hemos contemplado varios patrones que son interesantes en los tres casos. Y en estos casos tiene que ser un acto sincero de un corazón regenerado, porque es contrastante contra la hipocresía de aquellos judíos, fariseos y de cualquier otra persona que quieren mostrarse como no lo son. Por esto la expresión hipócritas es muy importante. También hemos visto el patrón que tiene que ver con los actos que tienen que ser hechos en secreto, es decir, que no tienen que ser necesariamente anunciados, no tienen que ser elementos de protagonismo, ¿no? Ni de una falsa espiritualidad o una posible alta espiritualidad, sino que tienen que ser actos que tienen que estar en lo secreto. Por esto, tanto en la limosna como en la oración hemos hablado de este tema. Particularmente en la oración, dice la Biblia, entra en lo secreto, en tu cuarto, en lo secreto, y ora. Y además hemos visto también que aquellos que tienen la necesidad de retroalimentación, dice la Escritura, bueno, pues ya tienen su recompensa, el aplauso, la admiración, ¿no? El concepto de qué espiritualidad, qué espirituales son, bueno, pues esa será la recompensa, dice el Señor, estos ya tienen su recompensa, pero Él dice, yo voy a recompensarles en público, y hemos insistido que este recompensa en público no necesariamente tiene que ver con una recompensa terrenal, pero es una recompensa en el público celestial, en donde están los ángeles, arcángeles y los miles de millones que adoran y glorifican su nombre. La recompensa terrenal, sí, bueno, pues es el gozo del deber cumplido, por supuesto, es la satisfacción de haber servido al Señor tal y como Él nos lo ha pedido. En estos patrones que se repiten, el Señor va dando matices en cada uno de estos conceptos de hábitos espirituales. En la limosna ya dio un matiz muy particular, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, lo que hace tu izquierda. Es importante que sepamos estos principios, pero en el punto de la oración también establece principios importantes después de los patrones, y entonces dice que tenemos que orar de una determinada manera, como lo hemos visto ya. Esta determinada manera que está establecida por el Señor Jesús no es otra cosa que un patrón, un modelo. No necesariamente, como ya hemos dicho, tiene que ser a fuerza todas nuestras oraciones repetir el Padre Nuestro. Que repetirlo no está mal, es bastante bueno y necesario, tenemos que hacerlo. Pero no es lo que está diciendo el Señor, que siempre tenemos que hacer así, sino que Él establece un
modelo a seguir. Y en el modelo que tenemos para seguir están todos los elementos de una oración que debemos aprender, en donde hay alabanza, en donde hay confesión, gratitud, petición, por supuesto, intercesión. Así que nosotros estamos hablando de un modelo en donde el Señor Jesús habla de que nos dirijamos al Señor como Padre nuestro, poniéndonos en nuestro lugar como creación y poniéndolo a Él como el soberano, el Señor que está en el cielo. Por eso el Señor dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Y entonces vimos que había dos grupos de peticiones. El primer grupo de peticiones tenían que ver con los intereses que Dios tenía para consigo mismo. De ahí que el adjetivo posesivo tú es predominante. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Era muy importante, como los 10 mandamientos, que esto fuera lo principal, los intereses de Dios. No podemos de ninguna manera tener una buena actitud, una buena relación de manera horizontal, si no tenemos una relación correcta de manera vertical. De tal manera que entonces justamente el Señor empieza con esta necesidad de que se cubran sus intereses, que su nombre sea santificado, honrado, que su reino venga, hablamos de su dominio y que su voluntad se haga exactamente como se hace en el cielo, bueno, pues que se haga también en la tierra. Pero hemos estudiado esto, pero ahora estamos ante el punto en donde vamos a analizar los intereses nuestros, los intereses del hombre. Así que nos vamos a concentrar ahora en esta meditación en los intereses del hombre. Ahora, es notorio y debemos de notarlo que cuando estamos hablando de los intereses de Dios y los intereses del hombre, este adjetivo posesivo que ya mencioné cambia, ¿no? En esos intereses de Dios, el adjetivo posesivo tú es muy recurrente. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero ahora, en esta tríada de intereses del hombre, ahora en lugar de tú cambia a nuestro. De tal manera que podemos leer el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas a nosotros en tentación. Así que cambia del tú a nosotros. No podemos nosotros pensar ni tantito que estamos hablando de una parte de la oración que sea nimia, que sea insignificante. No, de ninguna manera. No pudiésemos ni siquiera pensar, como algún escritor puso ya o escribió ya, que estas peticiones hacia nosotros son superfluas o innecesarias, porque lo que más debería de interesarle al creyente es el reino de Dios, que su nombre sea santificado, que su dominio prevalezca, que su voluntad se haga. No hay duda de que esto es lo principal en el ser humano. Por supuesto, es el propósito de nosotros, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero ¿qué hay de nosotros? Pensar en nosotros mismos es algo pecaminoso, es nimio, es insignificante, Dios no lo contempla. Por supuesto que no. No es así. Verdaderamente a Dios le interesa. Y tanto le interesa que nos ha enseñado en el Padre Nuestro cómo es que tenemos nosotros que orar cuando se trate de nosotros. Hay una gran cantidad de pasajes también en donde se habla de oraciones en cuanto a nosotros. Que Dios, por ejemplo, nos dé espíritu de sabiduría, de conocimiento en su palabra y de revelación en el conocimiento de Él. Por supuesto, hay muchos textos en la Biblia en donde tenemos oraciones hacia nosotros mismos. Son importantes. Y aquí lo que hace el Señor Jesús es que nos da una enseñanza acerca de nuestros propios intereses, no en las cosas particulares que menciona, como en lo que implica. De tal manera que está hablando de nuestras necesidades materiales, esas necesidades que nosotros tenemos. Está hablando de nuestras necesidades espirituales cuando habla de que nos perdone nuestros pecados, nuestras deudas. Y está hablando también, por supuesto, de aquellas otras necesidades emocionales, esas necesidades que nosotros tenemos también en el ámbito de relación unos con otros y con Dios cuando habla de que no nos meta en tentación. En esta triada, pues, de peticiones que tiene que ver con nosotros, buscamos y encontramos cómo el Señor quiere que nos dirijamos a Él y cómo quiere que le pidamos. Así que Él, como un Padre amoroso, ¿no?, nos dice cómo quiere que nos dirijamos a Él en nuestras necesidades principales, prioritarias.
más. Así que en estos tres elementos se cubren las necesidades. La primera necesidad que nosotros vemos y que se pide y que el Señor nos enseña a pedir tiene que ver con las necesidades materiales. Lo vemos en la expresión, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En el pasado, en la época de la Reforma incluso, y posteriormente, incluso hoy día también hay este pensamiento. Se pensaba que el término el pan nuestro de cada día no era de manera literal, es decir, que lo que se estaba pidiendo es que nos diera el pan. Y entonces se empezó a hacer una referencia del pan material. El pan material, el pan que comemos. Pero fue escalando el concepto en los estudiosos de aquellos tiempos y empezaron a pensar que cuando el Señor decía el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, estaban hablando de la comunión, de la Santa Cena. Y estaban hablando pues en este término. Así, interpretado así, diría Calvino posteriormente y Lutero posteriormente y luego Calvino, que estaban de alguna manera espiritualizando o alegorizando la escritura cuando no se le permitía o cuando no estaba o no era una alegoría. Eran palabras contundentes, serias y muy formales de parte de Jesús. Lo que estaba diciendo Jesús es exactamente lo que quería decir. Así que no estaba hablando acerca de la Santa Cena, el pan de la comunión, sino que estaba hablando del pan nuestro de cada día, en el sentido de nuestras propias necesidades, en el sentido de que fueran cubiertas las necesidades más básicas de nuestra vida. Lutero utilizó una expresión bastante más fuerte porque él tenía este carácter y decía, esto es verdaderamente absurdo, interpretar que se trata de la Eucaristía, que se trata de la Santa Cena, que se trata del pan de la comunión es verdaderamente absurdo. Sino que el pan era símbolo de todo lo necesario para la preservación de la vida. En ese sentido, cuando se habla o el Señor Jesús habla de el pan nuestro de cada día, está hablando de esta actitud providente del Señor para con nosotros. Así es, la providencia del Señor está implícita, porque la providencia del Señor, y alguna vez estudiamos esto, se habla o tiene un elemento de provisión. Es decir, el Señor está preservando, el Señor está sustentando, Él provee para nuestras necesidades y esto se contempla en la doctrina justamente de la providencia. El Señor está siendo providente. Y providencialmente, Él preserva su creación, otorgando todo lo necesario para que siga sobreviviendo y le glorifique. Así que cuando hablamos de pan, estamos hablando entonces de la preservación. Estamos hablando de que el Señor provee para nosotros y nos preserva a través de lo necesario para seguir viviendo. Así entonces el Señor está diciendo que el pan nuestro de cada día, es decir, la provisión para todos los días, la provisión necesaria que no solamente tiene que ver con el alimento material, pero tiene que ver con todas aquellas cosas que son útiles para seguir sirviendo al Señor, como nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestros hijos, el gobierno, la paz, todas aquellas cosas que son necesarias para seguir viviendo y alabando al Señor, sean dadas a nosotros, sean dadas a nosotros. No solo el pan, por el pan mismo que sí está implicado, pero todas aquellas áreas necesarias que el Señor otorga a nosotros como parte de su provisión divina. Así que ahí incluimos el pan de cada día. No estamos hablando, Jesús no quiso decir que las necesidades, no los lujos de la vida, sino su santa provisión para el caminar diario. Así que no debemos de confundirnos con la Santa Cena, no debemos de confundirnos con el pan de la comunión, tanto con que sean cubiertas las necesidades más apremiantes para seguir adorando al Señor. Este afán, ¿no? Esta oración que nosotros hacemos delante del Señor busca pues que el Señor cubra todas las necesidades. Insisto, no debe de cubrir nuestras necesidades o no oramos para que cubra nuestras necesidades para hacer lo que nosotros queramos, sino que Él cubre nuestras necesidades para hacer la voluntad de nuestro Padre, que por cierto tiene que ver con santificar su nombre, que por cierto tiene que ver con extender su dominio y por supuesto tiene que ver con hacer su voluntad. Para todas estas cosas necesitamos el sustento diario, que nuestras necesidades sean cubiertas. Pero por otro lado, la oración, esta primera parte que cubre nuestras necesidades, tiene que ser una oración constante. De tal manera que la formulación de esta petición, ¿no?, nos lleva a orar
con tanta frecuencia. Porque si la oración, esta petición significara, danos para siempre el pan nuestro, sería diferente. Entonces yo diría, Señor, dame para siempre el pan. Cubre mis necesidades para siempre. Entonces ya no tengo necesidad de orar mañana, porque ya pedí para siempre. Ya pedí para siempre. Es como si nosotros tan absurdamente dijéramos que vamos a orar por los alimentos y entonces el lunes en la mañana en el desayuno dijéramos, para optimizar, pudiésemos decir, vamos a orar dándole gracias al Señor por el alimento, pero de una vez vamos a darle gracias por el desayuno, comida y cena de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces el lunes en la mañana hacemos una oración agradeciendo al Señor por cada uno de los días de la semana y así nos ahorramos tiempo, optimizamos, ¿no? Aprovechamos, somos estratégicos en esto y oramos el lunes por todos los alimentos de la semana. Esto no sucede con la oración, sucede con otras cosas. Mi esposa, otras personas y muchas que yo conozco, por ejemplo, hacen comida los domingos para toda la semana. Esto está bien. Pero esto pasa con las cosas espirituales. Esto pasa con la petición para cubrir nuestras necesidades. Tenemos que orar un día por toda la semana y ya no orar en toda la semana porque al fin y al cabo ya lo hicimos el lunes. Por ejemplo, podemos decirle al Señor, Señor, cubre mis necesidades de aquí a los próximos 5 años para que yo ya no tenga que ocupar tiempo en orar los próximos 5 años. No, esto no es así. Por eso el énfasis del Señor al respecto de nuestras necesidades dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan nuestro, de aquí a que me muera, dánoslo sin cesar. Sino el énfasis de el cada día y hoy enfatizan la necesidad urgente de la oración constante. No damos por sentado nada. Aun y cuando sabemos de que el Señor no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y aún sabemos que la obra que empezó en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Aún y sabiendo que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida y que el Señor providentemente estará con nosotros, Él quiere que pidamos todos los días. Por eso dice el pan nuestro, esa necesidad apremiante para seguir santificándote, para seguir extendiendo tu dominio, para seguir buscando tu voluntad, esa necesidad apremiante, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto implica que mañana tengo que hacer la misma oración y que otro día y otro día y otro día, quizá no en las mismas palabras, pero con la misma intención como modelo. Es todos los días ponernos en las manos del Señor y suplicar que nuestras necesidades para seguirle adorando estén presentes en nuestra vida. Lo van a estar, pero Él quiere que pidamos. Así que esta primera oración, esta primera parte de la oración, tiene como intención que nosotros pidamos por nuestras necesidades materiales, esas necesidades que tenemos para poder seguir santificándole, que podamos seguir extendiendo su dominio y que podamos seguir haciendo su voluntad, hoy y todos los días. Pero la segunda necesidad que el Señor nos menciona aquí en esta oración tiene que ver con nuestras necesidades espirituales. El versículo número 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una necesidad espiritual. El perdón es tan indispensable para la vida y la salud del alma como el alimento lo es para el cuerpo. El perdón es absolutamente necesario, es de lo más vital, es de lo más esencial. No podemos caminar en el mundo con un sentido de condenación. No podemos nosotros seguir por el mundo con una actitud pecaminosa todo el tiempo. La necesidad espiritual que tenemos de que el Señor perdone nuestros pecados es fundamental, es vital para nuestras vidas y es algo que tenemos que estar haciendo siempre. La expresión que nosotros tenemos aquí de deudas es muy interesante. No está hablando el Señor, perdónanos nuestras deudas, como si, por ejemplo, tuviéramos nosotros una deuda con el banco y le pidiéramos al Señor, Señor, perdónanos esa deuda y entonces decirle al banco, ya no te debo nada porque el Señor perdonó mi deuda. No tiene que ver con esto. De ninguna manera. De ninguna forma. Y quizá, para que se pueda reforzar más el concepto de lo que el Señor está diciendo aquí, las deudas que están mencionadas aquí por Mateo, Lucas no las menciona. Y Lucas en la misma oración dice, perdónanos nuestros pecados. Así que entendiendo esto, estamos hablando del pecado como deuda de manera similar.
Pero por supuesto, en los términos de la Escritura había una deuda que había que pagar. Esa deuda la pagó el Señor. Es decir, que nosotros teníamos un pecado. El salario del pecado fue la muerte. Había una deuda que pagar. Había algo que pagar para rescatarnos de la condición en la que estábamos alejados de la ciudadanía de Dios. Algo había que pagar. Había una deuda que se tenía que saldar. Y esa deuda que se tenía que saldar fue saldada por el Señor Jesucristo por su sangre. Y el concepto de redención tiene que ver con el pago de la deuda. Porque Él nos compró. Porque la palabra redención tiene este alcance. Nos redimió, nos compró, pagó la deuda para que nosotros pudiésemos estar redimidos y obtener el perdón de nuestros pecados. La muerte de Jesucristo representó entonces, y el derramamiento de su sangre representó entonces el pago de la deuda que teníamos. La deuda fue pagada. Nuestras almas fueron salvadas. Hay un himno muy lindo que tenemos nosotros en la iglesia presbiteriana, y no sé si lo tienen otras denominaciones. El himno número 167 del himnario, y solamente lo cito porque las palabras son muy precisas. Dice: Jesús pagó mi deuda y libre puedo estar. Y en el coro añade: murió por mí. ¿Qué amor tan grande debe ser aquel que precio tal pagó? Este himno hermoso apela a este asunto. La muerte de Jesucristo paga la deuda. Y por eso el cantor dice: Jesús pagó mi deuda. Pero por supuesto, esto está acorde con la Escritura. Él pagó la deuda. Y cuando el Señor está diciéndonos aquí: perdónanos nuestras deudas, es perdónanos nuestros pecados, paga ese precio. El pecado que nosotros tenemos, Señor, págalo. Perdónanos eso que nosotros hicimos. Es una necesidad imperiosa que tenemos nosotros. Ese pecado que cometo, que te ofende, perdónalo. Perdónalo. Y lo hace el Señor porque nos ha redimido y hemos alcanzado el perdón de los pecados. Ahora, si el Señor ya nos perdonó, ¿por qué tenemos que seguir orando todo el tiempo que nos perdone? Pues Él ya nos perdonó, ¿no? Y su perdón es absoluto y además es eterno, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que seguir orando así? Y yo le voy a decir, nosotros debemos de dejar de orar que nos perdone el día que dejemos de pecar. La razón por la que seguimos orando, perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestras deudas, tiene que ver con que todos los días, transgredimos la voluntad del Señor. Rompemos sus normas. Ofendemos a Dios. El día que dejemos de ofender a Dios, el día que dejemos de pecar, ya no tendremos que orar, perdónanos nuestras deudas. Mientras lo sigamos haciendo, lo vamos a seguir orando. Y no lo hacemos porque pensemos que la salvación se va perdiendo y se va recuperando. No, de ninguna manera. Una vez perdonados nuestros pecados, una vez libres, una vez salvos, salvos para siempre. Pero constantemente nosotros, salvos, estamos ofendiendo a Dios con nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestras acciones. Y por eso es vital que pidamos: perdónanos nuestros pecados, perdona nuestras deudas. Pero lo interesante de la oración no necesariamente es esto, que sí es muy importante, sino lo que sigue. Así o como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte es un poco compleja, pero se explica más en el versículo 14 y 15. Porque si usted recuerda, en el versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Explica un poco por qué el Señor dice: perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está dando por sentado que la responsabilidad del creyente, su responsabilidad y la mía, es perdonar a aquel que ha pecado contra mí. Así como el Señor perdonó mi deuda, perdonó mi pecado,
Es mi responsabilidad perdonar a aquel que me ha ofendido, aquel que ha ido contra mí, aquel que no está haciendo lo correcto conmigo delante del Señor. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No está diciendo de alguna manera que vamos a obtener un perdón por el otro. No, el perdón del Señor lo tenemos asegurado, pero es una manera de confirmar y de asegurar que esto es lo que el verdadero creyente hace. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores, nos compromete a hacer justamente eso, perdonar a nuestros deudores. Nosotros no podemos caer en el error de decir, bueno, pues yo no puedo perdonar al que me ofende. Si nosotros tenemos una actitud de esta naturaleza, diría el Señor, entonces el Padre tampoco los perdonará vuestras ofensas. Y quizá poniéndole en otros términos, entonces en realidad no han entendido el perdón de Dios y muy posiblemente no ha sido rescatada la deuda. La responsabilidad cristiana, la responsabilidad nuestra que está implícita en el Padre Nuestro es que el Señor perdona nuestras deudas y que nosotros, como consecuencia, atendiendo el perdón maravilloso que Dios ha tenido para con nosotros, es que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Un pensador dijo, cuando le preguntaron quién es su peor enemigo en el mundo, no dudó en decir, el peor enemigo que tengo en el mundo soy yo mismo. Y yo mismo encuentro perdón en la misericordiosa gracia del Señor. Y si el Señor me perdonó a mí, que soy el peor enemigo, y si todos los demás no son el peor enemigo, entonces estoy en la obligación de perdonarles. De perdonar a todos los que me ofenden. A todos mis deudores. Una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las injurias que otros nos han hecho parecen en comparación extremadamente insignificantes. No podemos tener de ninguna manera la actitud de muchos creyentes que dicen, te perdono, pero no lo olvido. La responsabilidad entre nosotros es de un perdón absoluto, completo. ¿Por qué? Porque el Señor ha perdonado nuestras deudas. El pecado completo ha sido perdonado por el Señor. ¿Cómo no vamos a perdonar al que nos ofende? ¿Cómo no vamos a perdonar a nuestros deudores? Un teólogo de nuestros tiempos habló de la experiencia del perdón. Y cuando habló de la experiencia del perdón, oraba a él y decía, Señor, danos la experiencia de tu perdón. Y la experiencia del perdón del Señor tiene que ver con dos cosas. Una, tiene que ver con sentirnos perdonados por Dios y ni siquiera nosotros culparnos, ni condenarnos, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. La experiencia del perdón entonces tiene que ver en este sentido. Primero, sentirnos perdonados. Pero la experiencia del perdón tiene que ver con una segunda cosa. Tiene que ver con perdonar a los demás que me han ofendido. No importa la ofensa. Incluso del no creyente. No solamente estamos hablando de perdonar al hermano o a la hermana, sino es perdonar al no creyente. El que me ataca, el que me ofende, el que blasfema contra mí. Debo perdonarlo. Porque mis pecados todos han sido perdonados. Fíjese que la confesión, el catecismo, de Heidelberg, en su domingo 51, lo explica de esta manera muy precisa. Por la preciosa sangre de Jesucristo, dígnate no imputarnos a nosotros, pobres pecadores, nuestros pecados, ni la maldad que está arraigada en nosotros, así como nosotros sentimos, por este testimonio de su gracia, el firme propósito de perdonar de todo corazón a nuestro prójimo. Debemos perdonar. Y en la oración modelo del Señor afirma que lo hacemos. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que hemos visto las necesidades materiales esenciales, las necesidades espirituales,
el perdón del Señor y el perdón que nosotros tenemos que darle a quien nos ofende. Pero en tercer lugar tenemos las necesidades morales o la necesidad moral. La Biblia dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Tenemos un problema cuando nosotros oramos esta expresión. Primero, la Biblia enseña que Dios no nos tienta. Eso es algo que tenemos que dejar muy claro. No nos tienta por el mal. Es más, no lo puede hacer. Porque el Señor no puede ser tentado ni tienta a nadie. Así que cuando oramos, no nos metas en tentación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos orando? Algunos, muy atinadamente, en el exégesis del texto, mencionan la palabra tentación, frente a la palabra tentación, por prueba. Y me parece que es correcto. Incluso en algunas versiones, la palabra prueba está implícita o explícita. No podemos nosotros quitar la expresión no nos metas por y no nos dejes caer, que es un error común. Por supuesto que hay algo más o menos que tiene que ver, pero no en su totalidad, y el texto desde el original y hasta el español. La palabra no nos metas es muy significativa. Y hablamos nosotros, por ejemplo, de que Dios es un Dios de un decreto eterno y que Él, todas las cosas que suceden a través de su providencia, ha determinado que pasen, incluso el día malo. De manera concurrente, incluso el Señor ha decretado cosas que tienen que ver con actitudes negativas que nosotros tenemos para dirigirnos de manera concurrente, como lo hemos hablado en la doctrina de la providencia, hacia su voluntad, hacia sus propósitos. Por supuesto, Dios no se puede negar a sí mismo y Él no puede tentarnos porque Él no es capaz de hacerlo porque así lo ha decretado Él. Sin embargo, cuando nosotros revisamos el texto en el idioma original y en el español y hablamos de no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, tenemos que ubicar no nos metas con líbranos del mal, de no nos metas en tentación con el mal, que en todo caso no es necesariamente el mal como el malo. Es muy interesante esto porque ha llevado a muchas confusiones. Quizá la mejor manera de explicarlo es parafraseando, diciendo, no nos permitas que cedamos ante la tentación o ante la prueba, sino rescátanos del maligno. Déjame explicarlo desde este punto de vista. Nosotros, cuando estamos en el mundo, cuando estamos en medio del mundo, hemos recibido una gran cantidad de tentaciones del mundo. Pero por cierto, del mundo, no necesariamente de cualquier persona, sino del enemigo del mundo, de Satanás. Nosotros somos constantemente tentados por Satanás, constantemente. Esa tentación que el Satanás nos la pone todos los días, en cualquier parte, y entra a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, entra a través de nuestro gusto, entra a través de nuestra vista. En fin, nuestros sentidos están involucrados en las tentaciones que Satanás nos presenta. Y cuando dice la Escritura, no nos metas en tentación, mas líbranos del malo, porque esa es la traducción del malo, estamos hablando del poder que tiene, pero por supuesto no todopoderoso, pero la influencia que tiene Satanás, el mundo y la carne para con nosotros. Está implícito que el mundo, Satanás, el mundo y la carne son hostiles a nosotros. Nuestras confesiones de fe hablan de estos tres enemigos, ¿no es cierto? Los enemigos que nosotros tenemos son Satanás, el mundo y por supuesto nuestra carne. El catecismo de Heidelberg es más específico cuando menciona estos tres elementos, pero estos son los enemigos que nosotros tenemos. Y lo que nosotros queremos es que el Señor nos libre de esto. Y si ponemos la tentación y suplimos la tentación por prueba, le estamos diciendo al Señor, no nos metas en estas pruebas que seamos incapaces, en la que seamos incapaces de enfrentar al maligno. No nos metas en una situación, en una prueba tal que nuestra naturaleza pecaminosa impida que podamos enfrentar la lucha contra Satanás, el mundo y nuestra propia carne. Estamos haciendo una petición al Señor, cuidándonos de nosotros mismos, pidiendo que el Señor nos cuide a nosotros de nosotros mismos, porque somos completamente conscientes de que Satanás, el malo, el maligno, el dueño del mal, el mundo que atiende a Satanás y nuestra carne que sucumbe ante los embistes de Satanás, que todas estas cosas influyan en nuestra vida y ganen la batalla.
Señor, no nos metas en pruebas que no podamos resistir, que no podamos librar. Quizá implícitamente estaríamos diciendo, sí, métenos en pruebas que podamos librar. Que podamos librar. Si nosotros decimos no nos dejes caer en tentación, estamos poniendo el poder en el hombre mismo. Porque lo que estamos pidiendo es que el Señor ponga en nuestra voluntad, que el Señor ponga en nosotros o que nos permita que fluya de nosotros el poder suficiente para que podamos resistir la tentación. Pero no, el Señor soberano, todopoderoso, decretador, establece la prueba para nosotros. Establece una prueba tan contundente que es incluso bíblica. En el mundo tendréis aflicción. Estad gozosos cuando estén en diversas pruebas. Es necesario que sufran por un poco de tiempo, diría Pedro. La prueba, la lucha, estar en el mundo es parte del decreto de Dios. Y lo que está diciendo el Señor es que tenemos que orar diciendo, Señor, no nos metas en una prueba que no podamos librar en contra de Satanás, del mundo, de la carne. Usted sabe de lo que hablo. ¿No es cierto que usted y yo hemos sucumbido ante las tentaciones que el mundo nos presenta? ¿No es cierto que hemos sucumbido ante tentaciones de nuestra propia carne? ¿No es cierto que nosotros, incluso en la soledad de nuestra casa, allá en lo privado de nuestro cuarto, hemos tenido quizá alguna situación moral? ¿No hemos sucumbido ante estas cosas? Esas pruebas no las hemos librado, no las hemos ganado, hemos caído. Y lo que estamos pidiendo en el Padre de nuestro Señor, no nos metas en una prueba que nosotros no podamos librar por ataques del enemigo. Pero la prueba ya está. Y lo que pedimos en esta oración, y el énfasis de la oración no está en la prueba en donde el Señor nos mete, sino en el poder que Él tiene de librarnos de semejante prueba. Líbranos, ayúdanos para salir victoriosos de esta prueba. Estas tres cosas, estas tres necesidades, las necesidades materiales, las necesidades espirituales y las necesidades emocionales, son importantes. Implícitamente y rebuscando entre la Escritura y en el pensamiento teológico de la Biblia, también encontramos la Trinidad implícita. Dios es el sustentador y nos da todo lo que necesitamos para sobrevivir. Jesucristo es el Redentor y Él es el que paga la deuda. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y el que nos ayuda en la lucha constante de la santificación, librándonos del mal. Quizá por eso al termina también con una tríada, con tres cosas que de alguna manera sí reflejan la Trinidad cuando el Señor dice, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria. Y el dominio del Señor, el reinado del Señor, el control del Señor sobre la tierra no es temporal, sino que es por los siglos de los siglos. Él dice por todos los siglos, por toda la eternidad. Amados hermanos, esta oración maravillosa nos ayuda a distinguir que nosotros somos criatura y que Él es el Señor, el Padre, y que mora en los cielos, que es el soberano sobre la tierra y sobre el cielo. Nos ayuda a entender que sus intereses son primarios, que su nombre sea santificado, que su dominio se extienda, que su voluntad se haga. Pero ubicándonos a nosotros mismos, el Señor nos ayuda a orar pidiendo por nuestras necesidades materiales todos los días. Nos ayuda para pedir sobre nuestras necesidades espirituales, suplicando el perdón todos los días. Y nos ayuda para cubrir nuestras necesidades emocionales y que nosotros, nuestra vida, no sucumba ante la tentación del maligno. Y le pedimos al Señor, no nos metas en una prueba que no seamos capaces de librar y de salir victoriosos. Porque
porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre, porque esta oración modelo nos ayuda para dirigirnos a ti con sabiduría. Y si bien es cierto que no es, Señor, como palabrerías, repetirla solamente por repetirla como si fueran palabras mágicas, sino que tenemos que concientizarlas, Señor, traerlas a nuestra mente y tenerlas en nuestras acciones. Gracias, Padre, por esto. Tú eres nuestro Padre que estás en el cielo. Queremos santificar tu nombre. Queremos que tu reino venga, que tu dominio se extienda. Queremos que tu voluntad prevalezca. Pero también, Señor, te pedimos que el pan nuestro de cada día nos lo des. Esas necesidades apremiantes de toda nuestra vida para alabarte, para santificarte, para extender tu reino, para que se haga tu voluntad, dánoslo. Padre, cubre nuestra necesidad espiritual de perdón. Perdónanos nuestras deudas. Ayúdanos también para que seamos capaces en consecuencia de perdonar al que nos ofende. Y Señor, no permitas, no nos metas en una prueba tal que seamos capaces de resistir o de ganar, porque el malo siempre está al acecho. Hemos de reconocer, Padre, hemos de reconocer que tuyo es el reino, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús que nos enseñó a orar así oramos. Amén.